Good morning, familia. It's great to be with you here this morning and to share with you some incredible things that the Lord is doing and some incredible things that He brought me to share this morning. So let us stand for just a moment and let us pray and invite the Lord into this time. Father, thank you this morning. Thank you for who you are in our life. Thank you for what you mean to us. Thank you for the call that you have put on our life to share your word, to share our story, and to share our faith. My Lord, we give you all glory, honor, and praise today. In your Son's name we pray. Amen and amen. And the family of Templo Calvario says, La familia del Señor dice. La familia de Templo Calvario dice. Sí, he speaks Spanish too. God bless you. You may be seated. Go ahead, baby. Dios los bendiga, se pueden sentar. Where's the mic? The mic. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. No está el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha alma dar. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amen.
That is a favorite song of my mom. Esa es la canción favorita de mi mamá. And if you heard her testimony Si escuchara su testimonio this past Thanksgiving, en este Thanksgiving que acaba Yeah. de pasar, Día de Gracias, Día de Acción de Gracias, Acción de Gracias. Spanglish, That is a testimony. ese es el testimonio. How do we make it with the Lord? ¿Cómo lo hacemos con el Señor? How do we make it through this life? ¿Cómo lo hemos hecho a través de esta vida? How do we make it through the challenges of this life? ¿Cómo lo hacemos a través del Calvario en esta How do we vida? do what God has called us, each and every one of us, to do? ¿Cómo hacemos ese llamado que Dios nos ha hecho cada uno de nosotros? Do me a favor, Eric, let's try to crank this up as much as possible. We do it one day at a time. ¿O lo hacemos un día a la vez? Remember, God doesn't promise us tomorrow. El Señor no lo promete para mañana. As a matter of fact, He says tomorrow isn't promised. Él dice que para mañana no hay una promesa. But He tells us very clearly to take advantage of today. Pero Él dice que tome ventaja del día de hoy. For this is the day of salvation. Porque este es el día de salvación. This is the day that the Lord has made, and today we will rejoice. Este es and el be día glad in el it. que el Señor ha hecho y en Él nos vamos a regocijar el día And de hoy. this morning I want to challenge you today En esta mañana quiero retarle to make a commitment a que haga un compromiso. to tell your story to somebody. Cuéntale tu historia a alguien más. The reason I am calling and challenging you to tell your story is because your story matters. La razón que estamos animándote a hacerlo es porque tu historia es importante. What God has done in your life matters. Lo que el Señor ha hecho en tu vida realmente importa. And God is calling you, and He left you this tool to say, take your story and tell everyone that you can what El I have Señor te done. está llamando y te ha dado esa herramienta y te dice, ve y cuenta esa historia a alguien más. In reality, we all love stories. En la realidad todos nos gustan las historias. We love to tell fishing stories. Nos encanta hablar acerca de historias de ir a We love pescar. to say we caught fish this big. Nos encantaría decir, agarré este gran pescado. And when we get home, Y cuando llegamos a casa, our wife says, well, where's the fish that is this big? nuestra esposa dice, ¿dónde está el pescado de este tamaño? And we say, well, I don't know what happened when they chopped it up. It only came out to be this big. No sé qué pasó, pero cuando lo limpiaron se hizo de este tamaño. Sometimes our stories are not true. A veces nuestras historias no son tan We ciertas. love to tell stories about our athletic muscles. Nos encanta contar historias acerca de nuestros músculos atléticos. I can do this and I can do that. Puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. I am so strong and so in shape. Soy tan fuerte, estoy realmente en forma. Yet what happens, we walk up one set of stairs and we can't even breathe after Y that. lo que pasa es que subimos unas escaleras y ni siquiera We go podemos to the- respirar después de eso. Wait a minute, wait a minute, wait a Estamos, minute. ay, espérate un minuto, espérate un minuto. What's wrong with you? Are you having a heart attack? ¿Qué pasa contigo? ¿Te va a dar un ataque cardíaco? No, I just walked up some stairs. No, es que acabo de subir unas What escaleras. happened to all that athletic ¿Y qué prowess? pasó con aquel atlético cuerpo? The other area that we like to tell stories is about shopping. Otra área en que nos gusta contar historias es acerca de las compras. The wife comes home and buys all this stuff. De repente viene la esposa con este montón de cosas. What's the first thing the husband ¿Y asks? qué es la primera cosa que el esposo pregunta? How much did it cost? ¿Cuánto te costó eso? She doesn't answer that question. Ella no quiere responder a esa pregunta. Let me tell you the deals that I got. Déjame contarte los buenos negocios que agarré con esto. Everything in the store was free. Todo estaba gratis en la tienda. They didn't charge me a penny. No me cargaron un solo penny. But here's the Centavo. receipt and here's how much it cost at the bottom. Aquí está el recibo y aquí dice al final todo lo que costó. Free all of a sudden cost $350. Gratis, todo lo que costaba pasó $350. con gratis? ¿Qué pasó con lo de gratis? Man, we love to tell stories. Ay, Señor, nos encanta contar historias. This last week I heard an incredible story. Esta semana pasada escuché una I historia had the honor of increíble. meeting a brother that came that wants to do some work for the church. Tuve el honor de conocer a un hermano que vino a hacer un trabajo en la iglesia. His story impacted me so much I asked permission to tell it. Su historia me impactó tanto que le pedí permiso para contarla. Now we came to just talk about the job that he wanted to do. Venimos y empezamos a conversar acerca del trabajo que él iba a hacer.
had no idea that we were going to start talking about his life. No, yo tenía idea de que íbamos a empezar a hablar de su vida. So as we walked the project and talked about it, at the end, we were ready to say our goodbyes, and he just said, I want to do something for this church, and I want to do something for God. Y entonces, nada más cuando caminábamos a ver el proyecto, todo lo que había que hacer, al final de esto, le dije, quisiera que hagas algo por el trabajo que hay que hacer para la iglesia. So the obvious question is, why? La pregunta es, ¿por qué? What has God done in your life? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? And he began to tell me his story. Él me empezó a contar entonces su historia. He began to tell me how, I believe it was 3 or 4 years ago, he found himself in jail. Hace como unos 3 años más o menos creo, se encontró él encarcelado. And he was there because of a drinking problem that he had for the majority of his life. Estuvo ahí por un problema que él ha tenido la gran parte de su vida, que es el problema del alcoholismo. And it resulted in 4 DUIs and him being in jail. Entonces fue detenido por manejar bajo la influencia y así fue que cayó a la cárcel. And a brother came to visit him in that jail. Un hermano vino y le visitó ahí en la iglesia, en la cárcel. And we laughed a little bit about it because we know this brother together. Nos reímos un poco de eso porque entre los dos conocemos a este hermano que fue a And I can visitarlo. only imagine what that meeting looked like. Y solo me imagino cómo pudo haber sido aquella reunión con él. He's a very intense brother that loves God that probably told him, brother, Es un hermano que amamos mucho, ese hermano que dice, hermano, you need to give your heart to God, brother. necesitas darle tu corazón al Señor, hermano. Jesus is the answer to your life. Jesús es la respuesta a tu vida. And the whole time he's spitting in your face. Y él todo el tiempo está escupe y escupe en tu cara. But what he's saying is true. Pero lo que estaba diciendo es verdad. This brother, the only thing that could change his story is the gospel of Jesus A Christ. este hermano lo único que podía cambiar su historia era el evangelio de Cristo Jesús. And not too far after that, he gave his heart to Christ. Y no mucho después de eso, él rindió su corazón And a he Jesús. told me it's been 3 years that I have not drank anything. Y me dijo, hace 3 años que no I bebo am nada. saved, I am free, and I do not Estoy drink bien, anymore. estoy libre, ya no bebo más. He went on to tell me Vino y me contó lo siguiente. that when his family calls him and they're having problems, Cuando su familia le llamaba porque tenían problemas, he says, I tell them the same thing, Pastor. yo le decía la misma cosa, pastor. You got to go to church. Tiene que ir a la iglesia. God will change your El life. Señor cambiará tu And then he vida. says this, Y él dijo esto. look at what God did for me. Mira lo que el Señor hizo por mí. And he says, Pastor, they go to church and it happens. They change their life. Y decía, y pastor, ellos iban a la iglesia y pasaba, su vida cambiaba. And he told me, God is doing amazing things in my life. Y me dijo, Señor está haciendo cosas grandes en mi I vida. have my own business and I have enough work for the whole year. Ahora tengo mi propio negocio, tengo suficiente trabajo para todo el año. My family we love each other. Mi familia, nos amamos cada uno al otro. God has changed my life and I am grateful. El Señor cambió mi vida y estoy agradecido por eso. Now that's a story worth telling. Esta es la historia que estamos contando. As a matter of fact, I asked him to come up here and say it with me. Dicho sea de paso, yo le dije, ven por acá y esté conmigo. Well, that was the first time he was quiet in our conversation. Es la primera vez que él estaba callado en esa conversación. But this morning, every one of us has a story. Pero esta mañana cada uno de nosotros tiene una historia. Everyone has something to say about what God did in your life. Aquí cada uno tiene algo que hacer acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. But how are they going to know if you don't share it? Pero ¿cómo la gente va a saberlo si tú no lo compartes? How are they going to know if you don't tell it? ¿Cómo es que lo van a saber si tú no les dices? You need to stop people and say, let me tell you what Jesus did for me. Necesitas parar ahí a la gente y decirle, déjame decirte lo que el Señor ha hecho por mí. I think about some other stories that changed whole communities. He pensado acerca de algunas historias que han cambiado comunidades completas. Think of the time that Jesus talked to the Samaritan woman at the well. Piensa en aquel momento en que Jesús le habló a la mujer samaritana en el pozo. And he basically brought her and he read her dirty laundry. Y él le trajo y le mostró su ropa sucia. And he told her, look, you're not even married to the one you're with, and the other 5,
you're not with them anymore. And he just told her, boom, 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 everything that had happened in Y her le life. dice, mira, ni siquiera estás casada con el que tienes ahora y los otros 5 tampoco han sido tus maridos, y empieza a darle y darle y darle, darle todas las cosas But he que ha hecho en said, su what vida. you need is living water. Y le dice, lo que tú necesitas es agua viva. And in that moment, she understood she needed something different. En ese momento ella entendió que necesitaba algo diferente. Up until then, her story was one way. Y a partir de ahí su historia fue en una sola And she dirección. needed to come in and have God change her story. Ella vino y entendió que necesitaba que Dios viniera y And that's cambiara su exactly historia. what Jesus did. Y es exactamente lo que Jesús hizo por ella. Let's pick it up at John 39:41. Vamos a Juan capítulo 4 verso 39. And we're just going to tie. I want to remind you what happened as a result of this Samaritan's life being changed by God and going and telling her story. Recuerda bien lo que el Señor hizo por esta mujer samaritana al cambiar su vida, y aquí está su historia. Y muchos de los samaritanos, Juan 4 verso 39 al 41, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Amen. Many came to know the gospel of Jesus Christ because this lady, this Samaritan woman, shared her story. Muchos de ellos vinieron y conocieron de Dios porque esta samaritana compartió su historia. So as a result of sharing her story, not only she was changed, Entonces, por el resultado de compartir su historia, no solamente ella fue her cambiada, community was changed, pero la comunidad fue cambiada and they were changed forever. y fueron cambiados para siempre. Think of the man that was healed from the legion of demons. Piense en el hombre que fue liberado de una legión de demonios. He was delivered, nothing could bind him, and his story was one of depravity, one of possession, and one of pain. Esta historia es una historia de liberación, donde nada podía liberar de su pobreza, de los demonios que tenía, del dolor que él cargaba. But then Jesus entered his story. Pero entonces el Señor entró a su historia He broke those y chains. rompió esas He cadenas. delivered him from those demons. Lo liberó de esos demonios. And from that moment forward, he is saved and delivered. Y de ahí en adelante él fue salvo y libre. His story is changed forever. Su historia cambió por siempre. Jesus gives him one instruction. Jesús le dio una instrucción. This guy now wants to follow Jesus everywhere he goes. Este hombre ahora quería seguir a Jesús a donde él fuera. Jesus says, no, you need to tell your story. Jesús le dijo, no, tú necesitas contar tu He historia. says this in Mark 5, verse 18 Y and él 19. le dice esto en Marcos capítulo 5, verso 18. Look at what happened as a result of what Jesus told him to do and what he decided to do. Mira lo que pasó como resultado de lo que Jesús le dijo que hiciera. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amen. Amén. Jesus didn't say, come hang out with me. Jesús no le dijo, ven, anda conmigo. Jesus didn't say, stay here. Jesús no le dijo, mira, quédate por acá. He said, go and tell your family. Él le dijo, ve y cuéntale a tu familia. He said, go and tell the towns. Ve y dile a los pueblos. And look at what he did. Y mira lo que hizo. He visited 10 towns of the region and began to proclaim what Jesus had done. Everybody was amazed. Él visitó 10 ciudades de esa región y empezó a contar lo que Dios había hecho con él, y todos estaban maravillados. Why? ¿Por qué? Because his story mattered. Porque su historia era importante. And it was a story that needed to be told. Y era una historia que necesitaba ser contada. Jesus entered their history Jesús entró en su historia and changed their y story. cambió la historia.
We're going to use a portion of scripture and we're going to kind of hang the rest of the sermon on this portion of scripture. Vamos a usar una porción en la escritura y vamos a mantenernos ahí por el resto del sermón. So I'm going to ask you to turn your Bibles to Acts 26. Por favor, ve en su Biblia a Hechos capítulo 26 And we're going to pick it up at verse 9. y vamos a empezar a leer en el verso 9. Number 6. Yep. We're going to pick it up in verse 9. Now here's what I want you to understand. Here's what I want you to remember. Ok, yo quiero que usted entienda esto y recuerde esto. Paul has now been arrested, Pablo había sido arrestado and he's before a potentate, a king, right now. y estaba ahora yendo a una cita con el rey. And he's being given the opportunity to make his position known. Se le dio una posición de hacer conocer cuál era su posición. He's being given the opportunity to make his case, if you will. Y se le dio la oportunidad de presentar su caso. And of all the things he could have used to try to do Y this, todas las cosas que él pudo haber hecho para tratar de hacer esto, Paul chooses what I contend is the most important tool in his bag. Pablo escogió la mejor cosa que creía era la mejor herramienta para presentar su caso. Paul tells him his story. Pablo les contó su historia. Think about that. Piense acerca This de is an esto. incredible, intelligent man. Esto es un hombre, bueno, increíble e He inteligente. could have gone to the law and said, the law says this, the law says that. Pudo haber ido a la ley y decir la ley dice esto, la ley dice aquello. He could have gone to some order of proclamation and said, Judge, you need to let me go because of this. Él pudo ir con una proclamación y That's decir, rey, tú necesitas conocer esto. He did not do that. Él no hizo eso. He shared his story. Él compartió su historia. His story starts with who he was before he met God. Y su historia empezó con quién era él antes de conocer a Dios. Let's pick it up at verse 9. Vamos a leer en Hechos 26 del verso 9 en adelante. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. He starts by saying, this is who I used to be. Empezó diciendo, este era quien yo era. My story does not start like this. Mi historia no empezó así. I did not start out a Christian. Yo no empecé como un cristiano. I did not start out a person that followed God. No empecé como una persona que seguía a Dios. As a matter of fact, I am the one that is on the complete opposite end of it. Más bien yo era uno que era totalmente lo contrario de esto. My story was one where I used to try to destroy the name of Jesus of Nazareth. Mi historia era aquella de el que más bien intentaba destruir a aquellos que seguían a Jesús de Nazaret. The worst and the least of these. Lo peor de esto es, In our lives, en nuestra vida, telling our story contar nuestra historia is reminding people who we used to be. es contarle a la gente quienes nosotros éramos antes. Before I knew Christ, Antes que conocí a Cristo, as the brother told me, como el hermano me contó, I used to drink too much. yo acostumbraba a beber mucho. Before I knew Christ, Antes que conocía a Cristo, I used to cheat too much. yo engañaba mucho. Before I knew Christ, I did not love my family enough. Antes de conocer a Cristo, yo no amaba lo suficiente a mi familia. Before I knew Christ, I used to make fun of Christians. Antes de conocer a Cristo, yo así me hacía burla de los Before I knew cristianos. Christ, I was nobody. Antes de conocer a Cristo, yo no era But nadie. now, Pero ahora, God has entered my life el and I'm a different Señor person. entró a mi vida y soy una persona diferente. My story is not the same. Mi historia ya no es la misma. Paul picks up that but now. Go ahead and Entonces, read on. Pablo viene y lee eso y dice en el verso 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz
que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Jesus, the Lord, enters Paul's story. Jesús, el Señor, entra a la historia de Pablo. So he's making his case before the king. Él está presentando su caso ante el rey. Let me tell you who I was before I met God. Déjame decirte quién era yo antes de conocer a But then he Dios. says, and then I met God. Y entonces él dice: y así conocí a Dios. He stopped me while I was riding a donkey. Él me paró cuando yo iba sobre un He burro knocked me out, y me tiró al suelo. and God changed my life. Y Dios cambió mi vida. There's a time in your life Es algún momento en tu vida when the old story was changed, cuando toda tu historia antigua es cambiada and God knocked you off your fleshly horse. y el Señor te tira de ese caballo en que tú And when andabas. you said, what in the world is going on? Y es cuando tú dices: ¿qué es lo que está pasando, por What's Dios? happening here? ¿Qué está pasando aquí? God says, it's me. El Señor te dice: soy yo. At that moment, God changed your story En ese momento Dios cambia tu and set historia you on a path. y te dice: Set you on a path, pardon me. Set you on a path haz un camino para mí that changed his story forever. que cambie tu historia para siempre. And Jesus has a purpose. Y Jesús tiene su propósito. He says, Dice: this is who I was before. esto es lo que yo era antes, This is where God met me. esto es lo que Dios me hizo And this is what God told me to y do. esto es lo que Dios me ha dicho que haga. Pick it up at verse 16. Vamos al verso 16. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amen. Amén. He sent him with a purpose. Él fue enviado con un He propósito. changed his story. Cambió su historia. He got him up off his feet and said, now go. Él se pone sobre sus pies y ahora le dice: And he ve. promises he is with you. Y él dice: el Señor va a estar con él. How would have the king ever known this story ¿Cómo el rey hubiese sabido esta historia if Paul would not have told it? si Pablo no se la cuenta? As I said a moment ago, there could have been a million different ways he could have gone about this. Como dije hace un momento, pueden haber 1,000,000 de formas de que tú puedes haber escuchado acerca de Yet esto. he chose to tell his story. Pero él escogió contar su historia. That's what God is calling you to do today. Eso es lo que Dios nos está llamando a He's hacer hoy. calling you to tell your story. Te está llamando a contar tu historia. You can share where you were before you met God. Tú puedes contar quién tú eras antes de conocer a Dios. Think of the examples that I shared with you. Mira los ejemplos que yo te he compartido hoy. It starts with where I was. Empieza con quién era yo. And you know why it starts there? ¿Y sabes por qué empieza allí? It starts there because you got to know where God found me. Empieza ahí porque tú debes de saber dónde Dios me encontró. That's the whole essence of it. Esta es la esencia completa de esto. You have to know the miracle that God did in me, not just me, in us. Tienes que conocer el milagro que Dios hizo en cada uno de nosotros. And you got to know how God stopped that to his honor and to his glory. Y tienes
que conocer cómo Dios paró eso en tu vida y dio luego honor y gloria a The Él Great mismo. Commission and all over Scripture, there's a mandate to go. La gran comisión en la escritura es un mandato para ir, But there's a reminder constantly. pero es un recordatorio constante. God is with you El Señor es contigo. as you go and you share A your como story. cada vez que tú vas y cuentas tu historia. There's just a few things I want you to take away here this morning about your story. Hay algunas cosas que yo quisiera que tú te lleves acerca de la historia. This morning I want you to know, Esta mañana yo quiero que as I've sepas, said in many different ways and in many different forms, como dije en muchas formas diferentes, your story matters. tu historia es importante. There's nothing insignificant about your story. No hay nada insignificante de tu historia. There's nothing insignificant about what God has done in your life. No hay nada insignificante de lo que Dios ha hecho en tu vida. Your story matters. Tu historia es Your importante. story can change lives. Tu historia puede cambiar vidas. Do you understand that? ¿Entiende eso? Your story, Tu historia, in combination with the power of the Holy en Spirit, combinación con el poder can del change Espíritu lives Santo, forever. pueden cambiar vidas para siempre. When the brother I talked about earlier, that I met earlier this week, Este hermano del cual yo conocí en esta semana, when he sees somebody that's deep in alcoholism, cuando él ve a alguien que está profundamente en el alcoholismo, he can take his story to him and tell him, look, I was once exactly like you, él viene con esa persona y le dice, mira, yo una vez era exactamente como tú eres. stuck in alcoholism, Estaba ahí atrapado en el alcoholismo, stuck in jail, estaba ahí en la cárcel, but God changed my life. pero el Señor cambió mi vida And what God has done for me, He can do for you. y lo que Dios ha hecho por mí lo puede hacer por ti. God can deliver you from that El alcoholism. Señor te puede librar del alcoholismo. Look what He did for me. Mira lo que hizo en mí. Combo with the Holy Spirit coming into that situation. Ven y con el Espíritu Santo viniendo sobre esa situación, Your story changes tu historia lives. cambiará la vida de So personas. yes, your story matters. Sí, tu historia es importante. Philemon 1:6 says, Ok, en el 1.6 dice, Filemón 1.6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Amen. Amén. We are called to share the incredible things that God has done in our lives. Ha sido llamados a compartir las increíbles cosas que Dios ha hecho en nuestras In vidas. church, we call it our testimony, En la iglesia nosotros le llamamos nuestro testimonio, but in the world, we call it our story. pero en el mundo le decimos nuestra historia. Come up to somebody and say, do you have just a couple of minutes? Dile a alguien y páralo y dile, quiero compartir con algo 2 minutitos. Let me tell you my story. Déjame contarte mi historia. Number 2, your story has a purpose and it must be told. Tu historia, número 2, tiene un propósito y ese propósito tiene que ser conocido. You don't always know the purpose. Tú todo el tiempo no sabes ese propósito. You don't always know what God is doing. No todo el tiempo estás sabiendo, conociendo qué es lo que está haciendo But I Dios. guarantee you, God is moving you on to something great in your life. Pero te garantizo algo, Dios te está moviendo a algo grande en tu vida. And it is in your story that this must be told. Y es tu historia la que debe ser contada. Look at what it says in Psalms 96, 2 and 3. Mira lo que dice en el Salmo 96, versos 2 y 3. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, Amen. proclamad entre las naciones Amen. su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Your story has a purpose and it needs to be told. Tu historia tiene un propósito y necesita ser Un contada. día a la vez. Every day. Cada it día. needs to be told. Necesita ser contada. I say in Spanish, you have to say One day at a time. it. Number 3, Número 3. you were saved to make an impact. Fuiste salvo para hacer un impacto. I want you to hear that again. You were saved Tú- to make an impact. Quiero que lo escuches una vez más. Fuiste salvo para hacer de Not only impacto. does your story matter, not only does your story have a purpose and must be told, but not only that, it will have and you were saved
for an impact. No solo tu historia es importante, no es solamente que tu historia debe ser contada, pero también que tu historia es y está ahí para que sea de impacto a otros. As we stated a moment ago, you don't know how your story will affect someone else. Como dijimos hace unos momentos, tú no sabes cómo tu historia va a afectar a las otras personas. As a couple, Como una pareja, you go to another couple that you know is having marital problems. tú vas con otra pareja que sabe que tiene problemas matrimoniales. You ask him, can I sit down with you and tell you our story? Y tú vas con tu esposa y le dices, nos podemos sentar juntos y nos dejas contarte nuestra You historia. tell them there was a time in our marriage when we were contemplating divorce too. Y entonces tú le dices, había un momento en el matrimonio que nosotros estábamos planeando divorciarnos. Very much like what you're doing right now. Casi así con lo que está pasando ahorita en la vida de But let me ustedes. tell you, God healed our marriage. Déjame contarte algo, el Señor sanó nuestro Not matrimonio. our marriage, No. our marriage. God healed our marriage. El matrimonio con tu esposa. And God can heal your marriage. Y el Señor puede sanar tu If He did it for matrimonio. me, He can do it for you. Si el Señor lo hizo en nuestro matrimonio, lo puede hacer en el Your tuyo. story matters and it has a purpose. Su historia es importante y tiene un And it will propósito. have an impact. Y va a tener un impacto. Go and share your story. Ve, comparte tu historia. I like to say it this way. Me gusta decirlo de esta manera. Healing, Sanidad sanidad, starts comienza with your story. con tu historia. Healing starts with your story. La sanidad empieza con tu historia. Move in the truth of what has happened in your life. Muévete en la verdad de lo que ha pasado en tu vida. Present the gospel message. Presenta el mensaje del Evangelio. Tell people what Jesus did for you. Dile a la gente lo que Dios ha hecho por ti. And let your story have the impact that God saved you for. Y deja que tu historia tenga el impacto para la cual Dios ha dejado que suceda. It's said in many different ways, but let's pick it up in Mark 16, starting in verse 15. En muchas diferentes maneras se puede decir esto, pero déjeme decirle en Marcos, what is that scripture, 16, Danny? Mark 16. Marcos 16. It's not there. Okay, it's right there. Go ahead and read it off the screen. Ok. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. One more, keep going. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. You were saved. You were saved to make an impact. Fuiste salvo para ser de The impacto. scripture reminds us of two different things. La escritura nos recuerda dos cosas diferentes. Go and tell the world what has happened, Ve y dile al mundo lo que ha pasado, and anyone who is baptized will be saved. y todo aquel que fuere bautizado será salvo. Go and tell, Ve y cuenta, those that believe will be saved. y aquellos que crean van a ser salvos. And those who refuse, they get dumped. Y aquellos que no crean, pues And that is their bye bye, problem. y será su problema. Your story Tu historia, is an agent of change for the lost. eso va a cambiar al perdido. Remember, as we read in Philemon, it says, I am praying that you put into action that which you Recuerda know. lo que leímos en Filemón. He orado para que tu testimonio venga a la acción. Look at this incredible quote that I found. Mira lo que encontré. And this is Templo Calvario, okay? Esta frase es de Templo Calvario. Not just me, No solo not mía, just Brother Meyer, no all solo of de- us. es la frase de todos nosotros. Mary DeMuth said this, and I think it's very telling. María fue movida a decir esto y tiene mucho talento aquí. Our stories, Nuestras historias, let's change our a little bit, and let's say Templo Calvario's stories cambiemos lo nuestro por Templo Calvario. Las historias en Templo Calvario can change pueden cambiar the world. el mundo. Do you understand that? ¿Entendieron eso? Templo Calvario's stories La historia de los de Templo Calvario can change the pueden world. cambiar al mundo. Amen. Turn to your Amén. neighbor. Go ahead, give the Lord a mighty hand clap. That's Dale un true. aplauso al Señor y ya luego le dices a tu vecino. Now turn to your neighbor.
Ahora dile a que está a la par tuya. and tell them your story Dile, matters. tu historia importa. Now turn to your other neighbor Ahora ve y dile al otro vecino tuyo and say your story y dile tu matters. historia importa. Your story matters. Tu historia importa. Amen. Amén. Amen. Amén. Your story matters. Tu historia importa. Your story matters. Let's see how we're going to do this. We got to go for a walk. A ver cómo vamos a hacer esto. There you go. A ver. Your story matters Tu historia importa because what used to be those things that the enemy used to destroy you porque las cosas que tú hacías y que el enemigo usaba para destruirte are now those things that the Lord uses to proclaim his goodness. son ahora las cosas que el Señor usa para proclamar sus maravillas. So they no longer become your history. Ya no más serán su historia. They become your testimony and your story. Ahora vendrán a ser tu testimonio y tu historia To God's faithfulness and grace in your life. para ser fiel a la fidelidad de Dios en tu vida. So we don't have to be ashamed anymore. No tenemos que avergonzarnos más. Our past becomes our past. Nuestro pasado es del pasado And our future becomes incredible with God. y nuestro futuro se hace increíble con Dios. And that is a story worth telling. Y esa es la historia que estamos contando. Amen, Templo Calvario. Amén, Templo Calvario. Amen, Brother Mezcla. Amén, Come on Brother now. Amezcua. Woo. Let's testify about it this morning. Vamos a testificar esta mañana. How many lives have been changed this morning due to the gospel of Jesus Christ? Raise your ¿Cuántas hand. vidas han sido cambiadas en esta mañana a través del Evangelio de Cristo That's Jesús? right. Look. A ver, Look mira, at all mira, the different mira. stories. Look Mira at, las oh, I got manos. two hands Mira over las here. historias. Mira I dos got manos two ahí hands over levantadas here. al mismo tiempo. Aleluya. Keep 'em up. Levántelas, levántelas, levántelas. Look at that. Look at all the stories. Mire cuántas Look at all the historias. stories. Mira cuántas Every one of historias. them matters. Cada historia Every es one of them importante. matters. Cada Two historia es hands over importante. here. All right. Every one of them Allá matters. tenemos gente que con historias Look around. Look importantes. around. Mira, Every mira, mira one of these alrededor. stories matters. Mira cuántas No, don't historias get tired. We're importantes. praising the Lord this ¿Cuántos morning. alaban al Señor en esta We're praising mañana? the Lord this morning Alabamos al Señor esta mañana because He has changed our story, porque Él cambió nuestra historia and our story matters. y nuestra historia es Our importante. story matters. Nuestra historia es importante To God be all honor, glory, and para que el praise Señor reciba toda la gloria, la honra y la alabanza forever and ever. por siempre y siempre. Amen. and Amén. I'm going to ask you to do me a favor. I'd like to pray with you this morning. Te quiero orar por ti esta mañana. And I know this is a little difficult, but I'd like to do this with you if we can. Sé que es un poquito difícil, pero quiero hacerlo contigo esta I mañana. would like to ask anybody who would come Yo to join quiera me at this altar this morning. preguntarle a Anyone, todos los just que han stand up venido, and join me here. Come on up, párense, come on up. vénganse Start to para come acá. now. Quiero que We'd se like you vengan to al come to altar. the altar here with me. Everybody, Vénganse come on. al altar, Let's todos. fill these aisles. Just Todos. come up and join me. Everyone, Vénganse. everyone. Vénganse, cada uno. Everybody that will this morning. Let me get Todos out los of que the way. vinieron esta mañana. Please come. Por please favor, come. vengan, por Please favor. come, Por please favor. come, please come. Vengan, Please vengan. come, please come. Vengan. Por favor. Please come. Let's fill these altars. There you go. Come on. Vamos a llenar este altar. Please, let's fill these altars this morning. Vengan, vamos a llenar el altar. Hallelujah. Thank you, Aleluya. Lord. Thank you, Aleluya. Lord. Gracias, Dios. Hallelujah. Hallelujah. You have an awesome story. Tienes una You have an awesome story. historia I know you. importante. Bless you. Please join us. Please join Por us. favor, Please join ven, us. júntese con nosotros, por favor. Please join us. Please join us. Venga, Let's júntese fill acá con this altar. nosotros. Llenemos el Let's altar. fill this altar. Let's Llenemos fill this este altar. altar. Make room. Llenemos este Press altar. forward. Press Vamos, forward. venga, hágase hacia frente para que los de atrás quepan. Hallelujah. Shatarabasandarabakorabas. Atarabashondarabakiriasandarabas.